No sé si la característica de mi trabajo tiene que ver con el rompimiento de las convenciones, si es algo que me interesa. No sé si lo logro, no sé si logro romper las convenciones. Sí me interesa dialogar con las convenciones. Creo que el teatro tiene fuertes convenciones históricamente, y porque en sí mismo es una convención, ¿no? Sentarse a ver teatro es una convención. Y creo que la actuación todo el tiempo está en un borde, o creo que podría estar en un borde la actuación. Y en ese sentido, cuando hablo, pienso en las convenciones, pienso en cómo dialogar con esas convenciones. No para romperlas, sino para entender que dentro de las mismas convenciones puede haber quizás otros relatos u otros modos de contar algo. Lo que más me interesa del teatro tiene que ver con la convención y con la convención que aparece en el vínculo entre el espectador y una obra, ¿no? Sea el formato que sea un teatro más performático, un site-specific o una obra más convencional. Me parece que siempre se produce esta convención del espectador y de la obra, ¿no? Y en ese sentido, bueno, un poco la actuación, la noción de personaje o de actor o actriz, cómo entra en ese vínculo, ¿no? Entre la obra y el espectador. ¿Qué es eso, ¿no? Más como una pregunta que como una afirmación. Me parece que la dramaturgia de una pieza no es el texto, ¿no? Yo creo que la dramaturgia de una pieza son todos los elementos que pueden componer un espectáculo, una obra en vivo, ¿no? Digamos, y creo que en ese sentido intento ser lo más simple posible, lo más directo posible, y que en esa simpleza o en esa precariedad puedan aparecer multiplicidad de elementos, ¿no? Como distintos estímulos para que uno pueda leer una pieza de distintas maneras. Porque creo que la complejidad de una pieza está justamente en este encuentro, en esta convención entre quienes vienen a ver una obra y quienes hacen una obra. Y la complejidad está en toda la información que portamos cada uno de nosotros. Entonces es como que intento trabajar con esa información con la que portamos. Me parece que todos portamos una dramaturgia en nuestra cabeza muy fuerte. Y creo que el momento de sentarse a ver una obra es como poner un poco en tensión esas dramaturgias que portamos cada uno de nosotros, y que las obras funcionan como una excusa para poner en tensión esas dramaturgias. No, y pienso algo de la dramaturgia de una pieza, sobre todo de una pieza extranjera, en el sentido, el texto es de una francesa rumana que viene a la Argentina, y yo en la Argentina trabajo con actores argentinos, y ahora venimos a Italia, digo, hay como todo el tiempo hay capas en un trabajo donde uno está tratando, ¿no? Y subtítulo, y ver actores y actrices de otro país, y digo, me parece que hay un montón de capas que aparecen en un trabajo sin que uno tenga que hacer mucho. ¿Se entiende lo que digo? Como el hecho de, bueno, ya está, es ahí, es ordenar eso, ¿no? Y con todos los accidentes que provoca eso. No pienso una obra como personajes, digamos, ¿no? Como la idea de personajes. Sí creo que son voces que van son como voces que se van desplegando, ¿no? Que se van como abriendo, y en su propio discurso se construyen y se deconstruyen al mismo tiempo. En su propio discurso se contradicen. A mí me interesa más la parte más contradictoria del asunto, ¿no? Donde cuando uno de los personajes dice, todos hacemos la guerra de alguna manera.
Yo soy más de ese palo, me parece. Creo que todos contribuimos a la guerra. Y no creo que la guerra sea solamente manejar un dron o ser un soldado ruso o ucraniano. Me parece que la guerra, uno construye microguerras en su cotidiano. Y me interesa ese borde más íntimo de la guerra, a dónde se le juega la guerra a cada uno. Porque es la única forma que podemos llegar a entender una guerra que nos excede al mismo tiempo, ¿no? Creo que el teatro, yo creo que sí va a sobrevivir. Yo creo que el teatro siempre, la historia ha demostrado que el teatro sobrevive porque me parece a mí que justamente produce un encuentro muy singular que no se puede equiparar con nada, digamos, como hay algo del encuentro, esta convención que hablábamos antes, ¿no? Esta convención de la obra con el espectador, que es como la condición básica y fundamental de que lo hace ser lo que es al teatro. Y yo creo que mientras el mundo siga así, de mal va a seguir existiendo el teatro. Ojalá el mundo funcionara bien y no hiciera falta. Y creo que ojalá, no, me parece que el teatro está bueno que sea lo que tenga que ser y me parece que el teatro invita a la pluralidad, digamos, y que creo que en su mínima expresión puede encontrar un montón de formas distintas de hacerse. Y hay tantas formas de hacer teatro como artistas de teatro hay, y eso me parece que está bueno que pueda seguir sucediendo. Pero bueno, la pandemia no hizo, para mí no es muy, sí, puso en evidencia muchas cosas, pero no son cosas que creo que no estén sin pandemia. O sea, viene la pandemia, viene una guerra presencial, las bombas nucleares, digo, siempre hay algo que está poniendo en riesgo a la humanidad. Y siempre hay distintos tipos de riesgo, o vivimos los riesgos de distintas maneras, depende de dónde vivamos y cómo vivamos. No sé si el teatro tiene una utilidad, sí me parece que creo que es un lugar donde nos podemos reconocer, digamos, de alguna manera. Creo que es un lugar donde nos podemos reconocer. Y ese reconocimiento es un reconocimiento político, no es un reconocimiento espiritual, digamos. Para mí es un reconocimiento político y si es que tiene una utilidad, el teatro creo que está ahí la utilidad, en poder como contrastarse con un otro, en un soporte que no sea el soporte que nos ofrece generalmente lo más mediático, lo más mediatizado por otras cosas. Y lo que digo de ojalá no existiera el teatro sería una señal de que el mundo estaría funcionando. Sí, si el mundo funcionara bien no necesitaríamos el arte para poder ponerlo en cuestión, ponerlo en tensión. El tango, yo no bailo el tango, me gusta el tango, lo escuchaba con mi abuelo. Seguramente haya raíces que me influencien en lo que tiene que ver con el tango. O sea, no soy un especialista del tango, pero seguramente su zona más melancólica y quizás más soñadora o nocturna haya influencia sobre mi trabajo, digamos, pero así como una influencia reconocible y directa, no particularmente. Sí, creo que el tango tiene algo pienso de mucho reconocimiento, digamos, de algo que hablaba antes del reconocimiento. Yo sí me reconozco en una zona tanguera, digamos, ¿no? Que es muy de Buenos Aires, es muy particular. Pero no lo había pensado nunca. Y el tango, bueno, tiene una ruptura muy grande con Piazzolla, porque hay un tango muy típico y clásico, no sé qué, y viene Piazzolla y viene a romper las convenciones del tango. Y eso siempre me llamó la atención y me pareció muy interesante. No es que busco romper el límite, me parece que el límite está
sucede, acontece por, el límite está dado por la convención, ¿no? Uno se sienta a mirar una obra que va a suceder. Me parece que, no, te vuelvo a decir, no me interesa romper el límite, me interesa como evidenciar que el actor sabe tanto o tan poco como el que está sentado en la platea, digamos. Es tan frágil como quien está sentado en la platea, no tiene un saber superior. Creo que esa es una premisa con la que me interesa trabajar. No sé si digo, ¿no? Como bueno, soy actor y tengo algo interesante para decir, bueno, sí, me toca actuar, pero tengo tantas dudas como quien está ahí sentado. Creo que es como un anhelo el presente, yo creo que es un anhelo. Quizás personalmente sea un anhelo, ¿no? Vivir el presente creo que es muy difícil, Y creo que el teatro nos da la posibilidad de por lo menos tener algunos segundos de presente, o por lo menos a mí me permite encontrarme en el presente, por momentos, no siempre, pero sí creo que yo creo que el presente es un anhelo para todos. El texto, yo tengo un problema con los textos en general. Para mí el texto es como algo que yo leo y después veo qué hago con eso, pero digo, no soy muy meticuloso con el texto. No estoy como con la lupa viendo donde... Para mí el texto es una excusa para poder trabajar, como para poder tener un material para poder trabajar. Por supuesto que esta obra trabaja sobre ese texto, no trabaja sobre otro texto. Pero siempre un texto para mí es como los ingredientes para hacer una torta, pero no es la torta. ¿No? Pero son ingredientes en particular, no son cualquier ingrediente, son estos ingredientes. Y la obra me parece que es la torta, el teatro sobre todo. Digo, en este caso el texto es la materia prima, puede ser que de otra obra puede ser que la materia prima sea un espacio, ¿no? También. Después la materia prima también, bueno, son los actores, las actrices, el espacio donde trabajás, pero en este caso creo que el texto es una materia prima particular.